«No toques ese coche», le dijo al hombre sin hogar. Pero su identidad la dejó helada. El Lamborghini Huracán verde resplandecía bajo el sol del atardecer en Polanco, como una joya prohibida en medio de una calle donde cada casa valía más que todos los sueños de Óscar juntos. Sus manos, ennegrecidas por años de aceite de motor y miseria, se movieron por instinto hacia el corazón metálico del vehículo. Fue entonces cuando el grito cortó el aire. «No toques ese coche», exclamó ella, su vestido de lentejuelas magenta brillando casi tanto como la furia en sus ojos. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre, desenterrando secretos que 3 generaciones habían intentado mantener sepultados. El sol caía perezosamente sobre las lujosas residencias de Polanco, tiñendo de oro las fachadas de mármol y los jardines perfectamente cuidados. Óscar Talamantes Fonseca caminaba con la mirada baja, siguiendo su ritual de los martes, recorrer los barrios ricos de la Ciudad de México, buscando tesoros mecánicos abandonados. A sus 42 años, su cuerpo delgado y fibroso se encorvaba ligeramente bajo una chamarra vaquera desgarrada que había encontrado en un basurero 3 inviernos atrás. Su pantalón de mezclilla, manchado de grasa y rasgado en las rodillas, completaba la imagen de indigencia que había perfeccionado durante los últimos 5 años. Nadie sospecharía que, bajo aquella apariencia de vagabundo, se escondía uno de los mecánicos más talentosos que jamás hubiera trabajado para Ferrari en Maranello. Nadie imaginaría que aquel hombre de barba canosa y piel curtida por el sol, con un paliacate rojo amarrado a la frente para contener su cabello entrecano, había diseñado sistemas de inyección que seguían utilizándose en las competencias europeas. «Otro día, otra decepción», murmuró para sí mismo mientras escupía a la orilla de la banqueta. La vida le había enseñado que las apariencias engañan. Su aspecto de mendigo era su mejor disfraz, su escudo y su condena. Le permitía acercarse a los autos más exclusivos sin despertar sospechas, pero también le recordaba diariamente lo bajo que había caído. Fue entonces cuando lo vio, un Lamborghini Huracán verde lima, estacionado frente a una mansión modernista. No era la belleza del superdeportivo lo que captó su atención entrenada, sino el casi imperceptible charco de líquido bajo el motor y el ligero temblor del capó, señales inequívocas de un problema en el sistema de enfriamiento. Óscar miró a su alrededor. La calle estaba desierta, bañada en la luz ambarina del atardecer. Podía escuchar música y risas provenientes de la residencia. Claramente había una fiesta. Con la cautela de quien ha aprendido a moverse en las sombras, se acercó al vehículo y, con un movimiento experto, liberó el seguro del capó. El corazón mecánico del Lamborghini quedó expuesto ante sus ojos, una sinfonía de ingeniería italiana que hizo que su pulso se acelerara. Sus dedos, ásperos y sucios, pero increíblemente precisos, comenzaron a explorar el motor con la delicadeza de un cirujano. «La manguera del refrigerante está a punto de reventar», diagnosticó en voz baja, sintiendo la tensión anormal en el conducto, «y el ventilador auxiliar no está respondiendo correctamente». Típico problema de los Huracán 2023. Estaba tan absorto en su análisis que no escuchó los tacones acercándose por la acera hasta que fue demasiado tarde. «No toques ese coche», el grito femenino resonó como un latigazo en el aire quieto del atardecer. Óscar se giró lentamente sin sobresaltarse, acostumbrado a las reacciones hostiles. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Una mujer joven, de aproximadamente 30 años, lo miraba con una mezcla de indignación y asco. Su vestido de lentejuelas magenta brillaba bajo la luz dorada del atardecer, dejando entrever una pierna torneada a través de una abertura lateral. Su cabello negro y lacio caía como una cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que parecía esculpido por un artista obsesionado con la perfección. Grandes aretes plateados complementaban su atuendo de gala. «¿Qué crees que estás haciendo, mugroso?», espetó ella, manteniendo una distancia prudencial, como si temiera contaminarse. «Aléjate inmediatamente o llamo a seguridad». Óscar no respondió de inmediato. Había algo en la mujer que le resultaba vagamente familiar. Aunque estaba seguro de nunca haberla visto antes, quizás era ese aire de superioridad, la misma expresión que había visto en tantos rostros adinerados a lo largo de su vida. «Su Lamborghini tiene una fuga en el sistema de enfriamiento», dijo finalmente.
su voz ronca por el poco uso. Si lo enciende así, el motor se sobrecalentará en menos de 5 minutos y tendrá que reemplazar piezas por valor de más de $15,000. La mujer parpadeó momentáneamente desconcertada. No esperaba que aquel vagabundo hablara con tanta precisión técnica. «¿Cómo sabes?», comenzó, pero se interrumpió. «No importa. Aléjate de mi auto ahora mismo». «Como usted diga, señorita», respondió Oscar con una sonrisa torcida, cerrando suavemente el capó. «Pero cuando el motor hierva a mitad de camino y el tablero se llene de luces rojas, recuerde que intenté ayudarla». Se dio media vuelta, dispuesto a marcharse, cuando la voz de la mujer lo detuvo. «Espera». Su tono había cambiado, ahora teñido de curiosidad. «¿Cómo puedes saber eso solo mirando el motor?». Oscar se encogió de hombros. «De la misma manera que usted sabe que ese vestido de Versace es de la colección primavera-verano del año pasado. Algunos tenemos ojo para ciertas cosas». La sorpresa se dibujó en el rostro de la mujer. No solo había identificado el problema de su auto, sino también el diseñador de su vestido. Este no era un vagabundo ordinario. «Me llamo Nena Aguilar Quintana», dijo finalmente, observándolo con renovado interés. «¿Y tú eres?» «Nadie importante», respondió Oscar, incómodo ante el escrutinio. «Solo alguien que sabe de coches». «Bueno, nadie importante», replicó ella con ironía. «¿Puedes arreglar el problema?». Oscar evaluó la situación. Podía sentir los ojos de los guardias de seguridad observándolos desde la mansión. Una parte de él quería alejarse, mantener su anonimato, pero otra parte, quizás la más auténtica, anhelaba tocar nuevamente una obra maestra mecánica. «Puedo, pero necesito herramientas». Nena lo estudió por un momento, claramente debatiéndose entre la desconfianza y la necesidad. «En el maletero hay un kit de emergencia», decidió finalmente, «y tengo prisa. Hay una gala benéfica en el Museo Soumaya y soy la anfitriona». Mientras Oscar recuperaba las herramientas del maletero, no podía evitar preguntarse por qué esta mujer confiaba en un aparente vagabundo para reparar su vehículo de $500,000. Lo que no sabía era que Nena Aguilar Quintana había reconocido algo en sus ojos, una chispa que le resultaba inquietantemente familiar. Ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro fortuito era, en realidad, el primer movimiento de un tablero de ajedrez dispuesto décadas atrás. Mucho antes de que cualquiera de ellos naciera, la fiesta en el interior de la mansión continuaba, pero para Nena el tiempo parecía haberse detenido en la acera, junto a aquel extraño hombre que ahora tenía medio cuerpo metido bajo el capó de su Lamborghini Huracán. Lo observaba trabajar con una mezcla de fascinación y recelo. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si cada gesto hubiera sido perfeccionado a lo largo de miles de repeticiones. «¿Dónde aprendiste mecánica?», preguntó, rompiendo el silencio que solo era interrumpido por el tintineo ocasional de las herramientas contra el metal. Oscar no levantó la vista del motor. «En la escuela más cara del mundo», respondió secamente. La necesidad. Nena se ajustó el vestido, incómoda. No estaba acostumbrada a ser ignorada, mucho menos por alguien de apariencia tan deplorable. Como heredera del imperio automovilístico Aguilar, uno de los mayores distribuidores de autos de lujo en Latinoamérica, estaba habituada a que las personas se deshicieran en atenciones ante su presencia. «Necesito una manguera de silicona para reemplazar esta», dijo Oscar, señalando una pieza del motor. «Pero puedo hacer una reparación temporal con cinta de alta temperatura y abrazaderas. En la cajuela hay un kit completo de repuestos», respondió ella. «Mi padre insiste en que todos nuestros vehículos lleven uno». Oscar arqueó una ceja, sorprendido. «Tu padre debe saber bastante de autos. Es Gustavo Aguilar, fundador de Automotriz Aguilar», dijo ella con un dejo de orgullo. «Prácticamente revolucionó la distribución de autos deportivos en México». El nombre cayó como un balde de agua fría sobre Oscar. Su cuerpo se tensó visiblemente, y por un instante Nena pensó que iba a abandonar la reparación, pero tras un momento volvió a concentrarse en el motor con renovada intensidad. «¿Conoces a mi padre?», preguntó ella, notando su reacción. «Conozco su reputación», respondió Oscar secamente. «En este negocio todos conocen a los Aguilar». Había algo en su tono, una amargura subterránea que no pasó desapercibida para Nena. Acostumbrada a lidiar con personas resentidas por su riqueza, decidió cambiar de tema. «¿Por qué alguien con tu conocimiento de mecánica vive así?», preguntó, gesticulando vagamente hacia su apariencia. Oscar sonrió sin humor. «No todos nacemos con apellidos que abren puertas, señorita Aguilar. Algunos tenemos que conformarnos con cerrar capós». Antes de que Nena pudiera responder, la puerta de la mansión se abrió y un hombre corpulento en traje oscuro se acercó con paso decidido. «¿Todo bien, señorita Nena?», preguntó,
sin quitar los ojos de Óscar. Sí, Rodrigo, el señor está ayudándome con un problema mecánico. El guardaespaldas no pareció convencido, pero asintió respetuosamente. Su padre pregunta por usted. La gala comienza en 40 minutos. Dile que ya voy, respondió Nena, y esperó a que Rodrigo regresara a la casa antes de volverse hacia Óscar. ¿Cuánto tiempo más? Ya casi termino. Trabajaron en silencio durante algunos minutos más, hasta que Óscar finalmente cerró el capó con un golpe suave. Listo. Reemplacé la manguera dañada y ajusté el ventilador auxiliar. Debería funcionar perfectamente ahora, pero le recomendaría llevar el auto al servicio oficial mañana. Nena asintió, impresionada a su pesar. ¿Cuánto te debo? Óscar se limpió las manos en un trapo que había encontrado en el kit de herramientas, dejando manchas oscuras de grasa que contrastaban con la tela inmaculada. Nada, considérelo mi buena acción del día. No seas ridículo, insistió ella, abriendo su pequeño bolso de diseñador. Todo trabajo merece pago. Sacó un fajo de billetes y extendió varios miles de pesos hacia Óscar, quien los miró como si fueran insectos venenosos. No quiero su dinero, señorita Aguilar. Algo en la dignidad de su rechazo tocó una fibra inesperada en Nena. Este hombre, con su ropa harapienta y sus manos sucias, poseía un orgullo que muchos de los millonarios que frecuentaba no tenían. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Óscar miró directamente a los ojos de Nena por primera vez, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquella mirada, una intensidad que no encajaba con la imagen de vagabundo. Información, dijo finalmente, sobre Automotriz Aguilar y sus actividades en 1998. La petición era tan inesperada que Nena no supo cómo reaccionar. ¿Para qué quieres saber sobre algo que ocurrió hace 25 años? Asuntos personales, respondió Óscar, cerrando el maletero donde había guardado las herramientas. Si no puede o no quiere ayudar, lo entiendo perfectamente. Comenzó a alejarse, pero Nena lo detuvo tomándolo del brazo. Inmediatamente lo soltó como si el contacto la hubiera quemado. Espera, si te interesa tanto, ven a la gala esta noche. Óscar soltó una carcajada amarga, señalando su ropa desgarrada. Así, en el garaje de la mansión hay ropa de chofer que podría quedarte, dijo Nena, sorprendiéndose a sí misma por la oferta. Mi padre estará allí, con varios de los ejecutivos veteranos de la compañía. Si realmente te interesa la información, es tu mejor oportunidad. Óscar la miró con suspicacia. ¿Por qué me ayudarías, Nena? Se encogió de hombros. Un gesto demasiado casual para su elegante atuendo. Curiosidad. No todos los días un vagabundo repara un Lamborghini y luego pregunta por negocios corporativos de hace un cuarto de siglo. Lo cierto era que había algo en este hombre que la intrigaba profundamente. Una familiaridad que no lograba ubicar, pero que la atraía como un imán. Quizás era el misterio, o tal vez algo más profundo, más instintivo. Óscar pareció debatirse internamente por un momento. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una condición. Esta noche no soy un vagabundo, sino tu mecánico personal. Nena sonrió, extendiendo su mano en un gesto formal. Trato hecho, señor. Óscar dudó un instante antes de estrechar su mano. Talamantes. Óscar Talamantes. Ninguno de los dos notó la expresión de shock en el rostro de Rodrigo, el guardaespaldas, que había regresado silenciosamente y escuchado el intercambio de nombres desde la distancia, ni tampoco vieron cómo sacaba su teléfono y enviaba rápidamente un mensaje que decía: «Señor Aguilar, hay algo que debe saber urgentemente». El Museo Soumaya resplandecía bajo las luces nocturnas, su estructura plateada y ondulante, reflejando las estrellas como un espejo futurista. Decenas de autos de lujo desfilaban frente a la entrada principal, depositando a la élite mexicana y a filántropos internacionales que acudían a la gala benéfica anual de la Fundación Aguilar para la Educación Técnica, un evento que recaudaba millones para escuelas de oficios en zonas marginadas. Dentro del Lamborghini, ahora conducido por un chofer profesional, Nena observaba disimuladamente a su acompañante. Óscar había aceptado ducharse y cambiar su ropa por un traje negro que, aunque no era a medida, le sentaba sorprendentemente bien. Sin la suciedad acumulada y con el cabello peinado hacia atrás, revelaba un rostro de facciones marcadas y atractivas que Nena estimaba rondaba los 45 años. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, vigilantes, intensos, cargados de una historia que ella comenzaba a sospechar estaba entrelazada con la suya propia. Recuerda, si alguien pregunta, eres un consultor mecánico que me asesora para un proyecto de restauración.
le recordó Nena mientras el auto avanzaba en la fila. He interpretado papeles más difíciles, respondió Oscar secamente, ajustándose la corbata con incomodidad. ¿Cómo cuál? ¿El de vagabundo? La pregunta escapó de los labios de Nena con más dureza de la que pretendía. Para su sorpresa, Oscar sonrió. El de vagabundo no es un papel, señorita Aguilar. Es lo que la vida hace de ti cuando pierdes todo lo que te importaba. Antes de que Nena pudiera indagar más, el auto se detuvo frente a la entrada y un valet abrió su puerta. Las cámaras comenzaron a dispararse inmediatamente, capturando a la heredera Aguilar en su deslumbrante vestido magenta. Para los fotógrafos, Oscar era simplemente otro asistente anónimo, lo cual le convenía perfectamente. Mientras avanzaban por la alfombra roja hacia la entrada del museo, Nena saludaba con naturalidad ensayada, presentando ocasionalmente a Oscar como su asesor técnico. Cuando era inevitable, él se mantenía un paso detrás, observando no tanto el lujo del evento, sino las personas, escaneando rostros como si buscara a alguien específico. «Mi padre está allí», murmuró Nena, señalando discretamente hacia un grupo de hombres mayores en trajes impecables que conversaban junto a una escultura monumental. El de cabello blanco con el pañuelo rojo en el bolsillo. Oscar siguió su mirada y su cuerpo se tensó visiblemente. Gustavo Aguilar, a sus 75 años, seguía siendo una figura imponente, con el porte de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante su voluntad. A su lado, un hombre más joven, cerca de los 50, observaba la sala con expresión vigilante. «¿Quién es el que está junto a él?», preguntó Oscar, su voz apenas audible. «Mi hermano, Mateo, es el director de operaciones de Automotriz Aguilar y el favorito para suceder a mi padre», explicó Nena con un dejo de resignación. «Yo me encargo de la fundación y los proyectos sociales. Aparentemente las mujeres somos demasiado emocionales para dirigir un imperio automotriz». La ironía en su tono no pasó desapercibida para Oscar, quien la miró con renovado interés. «Las apariencias engañan», comentó. «A veces, quien parece débil es el más fuerte». Antes de que Nena pudiera responder, un hombre de aspecto distinguido se acercó a ellos. «Nena, querida, estábamos preocupados. Tu discurso está programado para dentro de 20 minutos. Alberto, te presento a Oscar Talamantes, mi consultor mecánico», dijo Nena. «Oscar, él es Alberto Rincón, director de la Fundación Aguilar». Los hombres intercambiaron un apretón de manos, pero Oscar notó algo peculiar en la mirada de Alberto, un destello de reconocimiento seguido de una palidez repentina. «¿Talamantes?», dice, preguntó Alberto, su voz ligeramente temblorosa. «Un placer conocerlo. Si me disculpan, debo verificar algunos detalles del programa». Se alejó con prisa, lanzando miradas nerviosas hacia el grupo donde se encontraba Gustavo Aguilar. «Eso fue extraño», comentó Nena. «Alberto nunca deja una conversación sin al menos 3 cumplidos y un chisme». Oscar no respondió, sus ojos siguiendo al director mientras éste se inclinaba para susurrar algo al oído de Gustavo Aguilar. El patriarca giró bruscamente la cabeza, buscando entre la multitud, hasta que sus ojos se posaron en Oscar. Incluso a distancia, Nena pudo ver cómo el color abandonaba el rostro de su padre. «Algo está pasando», murmuró confundida. «Mi padre parece haber visto un fantasma». «Quizás lo ha hecho», respondió Oscar, su voz cargada de una emoción que Nena no pudo identificar. «Hay fantasmas que se niegan a permanecer enterrados. Señorita Aguilar, antes de que pudiera interrogarlo, los altavoces anunciaron que el programa daría inicio en breve y solicitaban a todos los invitados tomar asiento». Nena, como anfitriona principal, debía dirigirse al podio. «Tengo que dar mi discurso», dijo repentinamente ansiosa por dejar a Oscar. «No desaparezcas. Aún tenemos que hablar». «No iré a ninguna parte», prometió él. «Esta noche, finalmente, todas las piezas encajarán». Mientras Nena se alejaba hacia el escenario, no podía sacudirse la sensación de estar atrapada en una obra de teatro cuyo guión desconocía. Observó desde el podio cómo su padre se acercaba discretamente a Oscar. Intercambiaba unas palabras con él, y ambos se dirigían hacia una sala lateral, seguidos por Mateo y Alberto. La expresión en el rostro de su padre era una que nunca había visto antes. Miedo. Su discurso, tan cuidadosamente preparado, ahora parecía trivial comparado con el drama que se desarrollaba fuera de su vista. Habló mecánicamente sobre la importancia de la educación técnica, sobre cómo Automotriz Aguilar había transformado la industria mexicana, sobre el legado de innovación de su padre, palabras que ahora sonaban huecas,
mientras su mente repetía una y otra vez la expresión de terror en el rostro de Gustavo Aguilar al ver a Óscar. Cuando finalmente concluyó entre aplausos educados, se apresuró hacia la sala lateral, donde había visto desaparecer a los hombres. La puerta estaba entreabierta y voces airadas escapaban por la rendija. Creímos que habías muerto en el incendio, la voz temblorosa de su padre. Eso hubiera sido conveniente para ustedes, ¿verdad? La respuesta amarga de Óscar. Fue un accidente, Talamantes. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos, intervino Alberto. ¿Un accidente? La risa de Óscar era gélida. También fue un accidente robar mis patentes, registrarlas a nombre de Aguilar cuando yo estaba en coma, destruir mi reputación con acusaciones de sabotaje industrial. Nena se quedó paralizada junto a la puerta, incapaz de procesar lo que escuchaba. Éramos jóvenes, ambiciosos. La voz de su padre sonaba suplicante. Fue idea de Hernández. Él insistió en que era la única forma de salvar la empresa. ¿Dónde está Hernández ahora?, preguntó Óscar. Muerto, respondió Mateo, interviniendo por primera vez. Suicidio. Hace 10 años. Qué conveniente. ¿Qué quieres, Talamantes?, preguntó Gustavo. Dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Compensarte generosamente. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. No quiero su dinero, Aguilar, respondió finalmente Óscar, su voz calmada pero letal. Quiero justicia. Y la verdad sobre lo que le hicieron a mi familia mientras yo luchaba por mi vida en un hospital. La verdad sobre cómo destruyeron todo lo que había construido. No podemos deshacer el pasado, dijo Mateo, pragmático, pero podemos compensarte. Nombraremos el nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico en tu honor. Te daremos acciones de la empresa. No intentes comprar mi silencio, muchacho, interrumpió Óscar. Tu padre y sus amigos robaron más que mis inventos. Me robaron 25 años de mi vida. Nena no pudo contenerse más. Empujó la puerta y entró a la sala, enfrentándose a 4 hombres visiblemente sorprendidos por su intrusión. ¿De qué están hablando?, exigió, mirando alternativamente a su padre y a Óscar. ¿Qué verdad? ¿Qué le hicieron a su familia? Gustavo palideció aún más al ver a su hija. Nena, esto no te concierne, son asuntos antiguos de la empresa. Me concierne cuando traigo a un hombre a nuestra gala y descubro que todos actúan como si hubieran visto un fantasma, replicó ella, su voz temblando de indignación. ¿Quién eres realmente?, preguntó, volviéndose hacia Óscar. Él la miró con una mezcla de compasión y determinación. Soy el hombre cuyas innovaciones construyeron el imperio de tu padre, respondió simplemente. El ingeniero cuyos diseños de motores de alta eficiencia pusieron a Automotriz Aguilar en el mapa mundial. El socio que misteriosamente desapareció después del accidente en el laboratorio de desarrollo. Es mentira, intervino Mateo. Este hombre está resentido porque mi padre no quiso financiar sus proyectos descabellados. ¿Proyectos descabellados? Óscar sonrió sin humor. Los mismos proyectos que ahora son el núcleo de su negocio. El sistema de inyección secuencial variable que patentaron en el 99 era mío. El diseño de transmisión adaptativa que revolucionó sus vehículos en 2002. También mío. Nena miró a su padre, buscando una negación que no llegó. En su lugar, vio en los ojos de Gustavo algo que nunca había visto antes. Culpa, papá, susurró. Es verdad. El silencio de Gustavo fue más elocuente que cualquier confesión. Nena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida había admirado a su padre como un visionario, un pionero de la industria mexicana. La idea de que ese legado pudiera estar construido sobre un robo y posiblemente un intento de asesinato era inconcebible. Necesito aire, murmuró dando media vuelta para salir de la sala. Nadie intentó detenerla. Mientras se alejaba por el pasillo, podía sentir las miradas de los invitados, ajenos al drama que se desarrollaba tras bambalinas de su perfecta gala benéfica. La ironía no se le escapaba. Recaudaban millones para ayudar a jóvenes desfavorecidos, mientras su familia había destruido la vida de un hombre brillante. Al llegar al vestíbulo desierto, se detuvo frente a un enorme cuadro que dominaba la entrada. El retrato oficial de Gustavo Aguilar, fundador y visionario, bajo la pintura. Una placa dorada rezaba: «La innovación es nuestro motor». Las palabras ahora parecían una burla cruel. Escuchó pasos detrás de ella y se giró. Esperando encontrar a su padre en su lugar, vio a Óscar acercándose con expresión grave. «No debiste enterarte así», dijo él, deteniéndose a una distancia prudente. «Pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino a la superficie». «¿Por qué yo?», preguntó Nena, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje perfecto. «¿Por qué me usaste para llegar a mi padre?». Óscar pareció genuinamente sorprendido por la pregunta.
El encuentro con tu Lamborghini fue casualidad, explicó. Llevo años rastreando a los responsables de lo que me pasó. Cuando mencionaste el apellido Aguilar, supe que el destino finalmente me había dado una oportunidad. Así que todo fue una manipulación, concluyó Nena amargamente. El mendigo mecánico, el rechazo al dinero, todo parte de tu venganza. No todo, respondió Oscar, y había una sinceridad en su voz que Nena no esperaba. No planeé que me importara lo que pensaras de mí. Sus miradas se encontraron y por un momento algo indefinible pasó entre ellos. Una conexión que trascendía la traición y los secretos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nena finalmente. ¿Destruir a mi familia? ¿Arruinar la reputación de mi padre? Oscar observó el retrato de Gustavo Aguilar. Su expresión indescifrable. La justicia y la venganza no son lo mismo. Nena, lo que busco es reconocimiento, no destrucción. ¿Y cómo se supone que debo sentirme?, exigió ella. ¿Agradecida porque solo quieres la verdad y no nuestra ruina completa? No espero que sientas nada por mí, respondió él suavemente. Tú no eres responsable de los pecados de tu padre. Nena se acercó al ventanal que dominaba la entrada del museo. Observando a los invitados que seguían llegando, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior. Toda mi vida, murmuró, toda mi vida ha sido construida sobre una mentira. Oscar se acercó, deteniéndose junto a ella frente al ventanal. No, tu vida es tuya, nena. Lo que haces con la fundación, el bien que generas. Eso es real. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes sobre mi trabajo en la fundación? Investigué a los Aguilar durante años, admitió Oscar. Al principio, solo buscaba puntos débiles para mi venganza, pero vi lo que has construido. Cómo has transformado la fundación de una operación de relaciones públicas a un verdadero motor de cambio social. Eso no es parte de la mentira. Algo en la sinceridad de sus palabras tocó a Nena profundamente. Antes de que pudiera responder, las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe y Gustavo Aguilar entró, seguido por Mateo y varios guardias de seguridad. «Aléjate de mi hija», ordenó Gustavo, su voz temblorosa de rabia. «Papá, no», intervino Nena interponiéndose entre los guardias y Oscar. «Esto no se resolverá con más violencia. No sabes de lo que es capaz este hombre», insistió Gustavo. «Ha estado planeando esto durante años. ¿Y de qué eres capaz tú, papá?», contraatacó Nena. «Porque según parece, intentar matar a un socio y robar sus inventos está dentro de tus posibilidades». Las palabras cayeron como un latigazo en el vestíbulo silencioso. Varios invitados que pasaban se detuvieron, atraídos por la escena. «No sabes lo que dices», murmuró Gustavo, súbitamente consciente de los testigos. «Entonces, explícamelo», desafió Nena. «Aquí y ahora dime que todo lo que he escuchado hoy es mentira». El silencio de Gustavo fue más elocuente que cualquier confesión. Los invitados comenzaron a murmurar, capturando fragmentos de la confrontación con sus teléfonos. «No así, Nena», intervino Oscar, sorprendiendo a todos. «No destruyendo públicamente a tu familia. Hay mejores formas de hacer justicia». La tensión en el vestíbulo era palpable. En ese momento, Alberto Rincón se acercó apresuradamente intentando controlar los daños. «Señores, señorita Aguilar, sugiero que continuemos esta discusión en privado. Los invitados están esperando el anuncio del monto recaudado». Nena miró alternativamente a su padre y a Oscar, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Finalmente asintió. «De acuerdo, terminemos la gala, pero mañana, papá, quiero toda la verdad, cada detalle, y Oscar estará presente». «Nena, no puedes confiar en él», protestó Mateo. «Ni siquiera sabes quién es realmente». «Sé que no me ha mentido», respondió ella firmemente, «lo cual es más de lo que puedo decir de mi propia familia». Con esas palabras, se dirigió nuevamente hacia el salón principal, dejando a los hombres en un silencio tenso. Mientras caminaba, sentía que cada paso la alejaba del mundo seguro y privilegiado que siempre había conocido, hacia un territorio desconocido donde nada era lo que parecía. Lo que ninguno de ellos sabía era que la verdadera revelación, la que cambiaría fundamentalmente la relación entre Nena y Oscar, aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció con un titular que sacudió los círculos empresariales mexicanos. «Escándalo en Automotriz Aguilar, imperio construido sobre robo de patentes». Algún invitado había capturado fragmentos de la confrontación y vendido la información a la prensa. Las acciones de la empresa cayeron un 15%. En las primeras horas de cotización, Nena observaba el jardín de la mansión familiar desde la ventana de la biblioteca. Una taza de café intacta, enfriándose en sus manos. No había dormido. Tras finalizar la gala con una sonrisa forzada, había regresado a casa
solo para enfrentarse al silencio de su padre, quien se encerró en su despacho negándose a hablar con nadie. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Su hermano Mateo entró, luciendo tan impecable como siempre, a pesar de las circunstancias. «Están aquí», anunció secamente. Nena asintió dejando la taza sobre una mesa auxiliar. «Papá bajará, Shomom. Está terminando una llamada con los abogados», respondió Mateo, su tono acusatorio, «intentando salvar lo que queda de la empresa después de tu pequeño espectáculo de anoche». «¿Mi espectáculo?». Nena lo miró incrédula. «¿Qué hay del espectáculo de ustedes ocultándome que nuestro legado familiar está construido sobre un crimen?» Mateo se acercó bajando la voz, aunque estaban solos. «El mundo empresarial no es blanco y negro, nena. A veces las líneas se difuminan para lograr el éxito. Líneas difuminadas. ¿Así llamas a intentar matar a un hombre y robar su trabajo?». Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Óscar entró, ahora vestido con ropa sencilla pero digna, pantalón oscuro y camisa blanca, un atuendo que Alberto Rincón había enviado a su hotel esa mañana, probablemente siguiendo órdenes de Gustavo para mantener las apariencias. «Buenos días», saludó formalmente, como si no estuviera a punto de desmantelar los cimientos de una dinastía empresarial. Nena notó que sin el disfraz de vagabundo ni el traje prestado, Óscar proyectaba una presencia natural que llenaba la habitación. Era la seguridad de un hombre que había tocado fondo y sobrevivido, que no tenía nada más que perder. «Siéntate, por favor», ofreció Nena, señalando los sillones dispuestos alrededor de una mesita de café. «Prefiero esperar a que esté presente el señor Aguilar», respondió Óscar, manteniéndose de pie. La tensión en la biblioteca era casi tangible cuando Gustavo finalmente entró, seguido por Alberto Rincón y un hombre que Nena reconoció como Javier Soto, el asesor legal principal de la empresa. Su padre parecía haber envejecido 10 años en una noche. Su rostro estaba demacrado y profundas ojeras enmarcaban sus ojos. «Talamantes», saludó secamente Gustavo, evitando mirar a su hija. «Aguilar», respondió Óscar con igual frialdad. Todos tomaron asiento excepto Óscar, quien permaneció de pie junto a la ventana, observando el jardín donde los jardineros trabajaban ajenos al drama que se desarrollaba en el interior de la mansión. «Antes de comenzar», intervino Javier Soto, colocando un documento sobre la mesa. «El señor Talamantes debe firmar este acuerdo de confidencialidad». «No firmaré nada», respondió Óscar sin siquiera mirar el papel. «Entonces, no habrá conversación», replicó el abogado. «Entonces me iré directamente a la fiscalía con lo que sé», contraatacó Óscar. «Estoy seguro de que estarán interesados en reabrir la investigación del accidente del laboratorio». El silencio que siguió fue roto por Nena. «Basta de juegos legales», dijo, mirando al abogado. «Estamos aquí para escuchar la verdad, no para enterrarla bajo más documentos». «Nena, no entiendes lo que está en juego», intervino Mateo. «Entiendo perfectamente», respondió ella. «Está en juego la verdad, y quizás nuestra conciencia, si es que a alguno de ustedes le queda algo de ella». Gustavo levantó una mano, silenciando a todos. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz cansada. «Sin papeles, sin abogados, solo la verdad, se lo debo a Nena». Miró a Javier. «Puedes retirarte». El abogado pareció a punto de protestar, pero finalmente recogió sus documentos y salió de la biblioteca, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Fue Gustavo quien finalmente lo rompió. «Todo comenzó en 1996. Comenzó, su mirada perdida en los recuerdos. Automotriz Aguilar era entonces una empresa mediana, principalmente dedicada a la importación de vehículos europeos. Sobrevivíamos, pero la crisis económica del 94 nos había dejado al borde de la quiebra». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. «Entonces conocí a Óscar Talamantes en una feria automotriz en Monterrey, un ingeniero brillante con ideas revolucionarias sobre eficiencia de combustible y rendimiento de motores. Ideas que podrían transformar la industria. Ideas que te mostré confiando en tu palabra de que seríamos socios», intervino Óscar, su voz controlada pero cargada de emoción. «Te mostré los prototipos, los planos, todo». Gustavo asintió lentamente. «Firmamos un acuerdo preliminar. Automotriz Aguilar financiaría el desarrollo y compartiríamos las patentes. Establecimos un laboratorio conjunto en Querétaro. Durante 2 años. Todo fue bien. Los prototipos funcionaban. Las pruebas eran prometedoras. Estábamos a punto de revolucionar el mercado latinoamericano. Pero entonces vino la oferta de European Motors», continuó Alberto,
quien hasta entonces había permanecido en silencio. Querían comprar los derechos exclusivos por una fortuna, pero solo negociarían con Automotriz Aguilar, no con un socio independiente. Nena observaba a su padre desmoronarse ante sus ojos, revelando a un hombre que nunca había conocido. Le pedimos a Óscar que cediera sus derechos, prosiguió Gustavo. Le ofrecimos una compensación generosa, pero se negó. Decía que era su trabajo de toda una vida, que no tenía precio. No solo me negué, corrigió Óscar. Les ofrecí una alternativa, mantener nuestra sociedad y negociar conjuntamente con European Motors, pero eso significaba compartir millones, no quedárselos todos. Gustavo no lo negó. Hernández, nuestro director financiero entonces, dijo que había una solución simple. Si ocurría un accidente en el laboratorio, uno lo suficientemente grave para destruir los prototipos físicos, podríamos reclamar que los diseños fundamentales eran nuestros. Con Talamantes fuera del camino temporalmente, podríamos registrar las patentes antes de que se recuperara. El horror se dibujó en el rostro de Nena. Planearon deliberadamente el accidente, susurró. No exactamente planeado, se defendió Gustavo débilmente. Hernández dijo que solo sería un incendio menor, controlado en una sección específica del laboratorio, suficiente para justificar la pérdida de documentación, pero sin dañar realmente a nadie. ¿Y tú lo creíste? La voz de Nena temblaba de indignación. Estábamos desesperados, intervino Mateo. La empresa estaba a punto de quebrar. Cientos de empleados perderían sus trabajos. No intentes justificarlo, espetó Nena. Nada justifica intentar matar a un hombre. No queríamos matarlo, insistió Alberto. Solo apartarlo temporalmente. Óscar, quien había escuchado en silencio, se acercó lentamente a la mesa, desabotonó su camisa y la abrió, revelando un torso cubierto de cicatrices de quemaduras que se extendían desde el pecho hasta el hombro izquierdo. ¿A esto le llaman apartarlo temporalmente?, preguntó, su voz peligrosamente calma. Pasé 8 meses en coma. Cuando desperté, mi esposa se había suicidado, creyendo que nunca me recuperaría. Mi hija de 5 años había sido enviada a vivir con sus abuelos maternos en España, quienes me culpaban por la muerte de su hija. Perdí todo. Mi familia, mi trabajo, mi identidad. Nena no pudo contener las lágrimas ante la magnitud de la tragedia. Gustavo parecía físicamente enfermo. Mientras yo luchaba por sobrevivir, continuó Óscar, ustedes registraron mis patentes, borraron mi nombre de la historia de la empresa y construyeron un imperio sobre mi trabajo. Y cuando finalmente salí del hospital, me encontré con que era un paria en la industria. Hernández había esparcido rumores de que yo mismo había provocado el incendio en un acto de sabotaje industrial. Lo siento, murmuró Gustavo, las palabras completamente inadecuadas frente a tal injusticia. No hay día que no me arrepienta de lo que hicimos. ¿Arrepentimiento? Óscar soltó una risa amarga mientras volvía a abotonar su camisa. El arrepentimiento no me devolvió a mi familia, no me devolvió los 25 años que pasé viviendo en las sombras, reinventándome, sobreviviendo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Mateo, pragmático como siempre. ¿Dinero? ¿Reconocimiento público? Óscar se volvió hacia Nena ignorando a los demás. ¿Sabes por qué me acerqué a tu Lamborghini ayer? No fue casualidad. Llevo semanas siguiéndote. ¿Qué? Nena se tensó, repentinamente consciente de que quizás había otro nivel de manipulación que no había anticipado. No de la manera que piensas, aclaró Óscar rápidamente. Te seguía porque necesitaba confirmar algo que descubrí hace apenas un mes. Del bolsillo de su pantalón, extrajo una fotografía vieja y arrugada que extendió hacia Nena. Era la imagen de una mujer joven sosteniendo a una bebé en brazos. La mujer tenía un asombroso parecido con Nena, mi esposa Isabel y nuestra hija Elena, explicó Óscar. Tomada 3 meses antes del incendio, Nena tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiando el rostro de la mujer que podría haber sido su gemela, salvo por pequeños detalles. No entiendo, murmuró, confundida. ¿Por qué me muestras esto? Óscar miró directamente a Gustavo, cuyos ojos estaban ahora fijos en la fotografía, el terror dibujándose en su rostro. Porque cuando tu madre murió hace 3 años, pedí una muestra de su ADN del hospital donde falleció, la comparé con el de mi esposa, que estaba almacenado en el banco genético del centro de quemados donde me trataron. El silencio en la biblioteca era absoluto. Incluso la respiración de los presentes parecía haberse detenido. Eran hermanas, continuó Óscar, gemelas idénticas, separadas al nacer y adoptadas por familias diferentes. Tu madre nunca lo supo,
pero Isabel había comenzado a investigar sus orígenes poco antes del accidente. Nena sentía que la habitación giraba a su alrededor. Su madre, la perfecta y aristocrática Mercedes Quintana, hermana gemela de la esposa de Óscar, era demasiado para procesar. «Mientes», acusó Mateo. «Estás inventando esto para manipular a Nena. Los resultados del laboratorio están en el hotel», respondió Óscar serenamente. Coincidencia genética del 99.9%. Gustavo se había desplomado en su sillón, el color abandonando completamente su rostro. «Tú lo sabías», susurró Nena, comprendiendo de repente. «Sabías que mamá y la esposa de Óscar eran hermanas. Lo descubrí después del accidente», confesó Gustavo, su voz apenas audible. «Cuando ella se quitó la vida. Los médicos hicieron análisis rutinarios. La coincidencia genética con Mercedes apareció en el sistema. Pagué para ocultar los resultados». «¿Por qué?», exigió Nena, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Porque si Mercedes descubría que yo era responsable de la muerte de su hermana gemela, me habría abandonado», respondió Gustavo, las lágrimas rodando por sus mejillas envejecidas. «Y no podía perderla. No podía perderte a ti». Nena se levantó bruscamente, necesitando distancia física de la monstruosidad de lo que estaba descubriendo. «Entonces, no solo destruiste la vida de Óscar», dijo, cada palabra cargada de horror. «También privaste a mi madre de conocer a su hermana gemela. Me privaste a mí de conocer a mi tía, a mi prima, Elena», intervino Óscar suavemente. «Tu prima se llama Elena Talamantes. Vive en Barcelona. Es arquitecta». «¿Ella sabe de mí?», preguntó Nena, aferrándose a este nuevo fragmento de familia como a un salvavidas en medio de un mar de mentiras. «No», respondió Óscar. «No quise decirle nada hasta estar seguro, hasta verte en persona y confirmar el parecido con su madre, hasta entender qué tipo de persona eras». Nena se volvió hacia él, una nueva comprensión formándose. «Por eso me permitiste traerte anoche. No solo querías confrontar a mi padre, querías conocerme». Óscar asintió lentamente. «Durante años alimenté mi odio hacia todo lo relacionado con los Aguilar. Era lo único que me mantenía en pie. Pero cuando descubrí la conexión entre Isabel y Mercedes, cuando vi tu trabajo con la fundación, comencé a preguntarme si tal vez no todos los Aguilar merecían mi odio. Las implicaciones de todo lo revelado eran abrumadoras». Nena se sentó nuevamente, intentando procesar la complejidad de la situación. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente, mirando alternativamente a su padre y a Óscar. Gustavo parecía derrotado, un anciano quebrado por el peso de sus propios secretos. «Lo que Óscar decida», respondió. «Si quiere llevarme a los tribunales, aceptaré las consecuencias». «No se trata de tribunales», intervino Óscar. «Se trata de justicia, que no es lo mismo que venganza. Quiero 3 cosas. Reconocimiento público de mi contribución a las tecnologías que hicieron grande a Automotriz Aguilar. Compensación económica que se determinará mediante mediación independiente». Y hizo una pausa, mirando directamente a Nena. «Y la oportunidad de que Elena conozca a la familia que nunca supo que tenía». El silencio que siguió fue roto por Alberto Rincón, quien había permanecido como un espectador silencioso del drama familiar. «El reconocimiento y la compensación son manejables», dijo pragmáticamente. «Podemos anunciarlo como un redescubrimiento de un colaborador clave de los primeros años. La prensa lo verá como un acto de justicia histórica por parte de la empresa, siempre pensando en relaciones públicas, ¿verdad?» «Alberto», comentó Nena con amargura. «Alguien tiene que hacerlo», respondió él sin disculparse. «Esta empresa da empleo a miles de personas. No podemos permitir que se hunda por errores del pasado, por terribles que fueran». Nena se volvió hacia Óscar. «¿Y si yo quiero conocer a mi prima? Si quiero formar parte de su vida?» Algo en la pregunta pareció sorprender a Óscar, como si no hubiera considerado que Nena pudiera desear activamente esta conexión. «Tendría que hablar con ella primero», respondió cautelosamente. «Explicarle todo. Es una noticia impactante». Nena asintió, comprendiendo. Luego se volvió hacia su padre. «¿Y tú, papá? ¿Aceptarás sus condiciones?» Gustavo miró a Óscar, décadas de culpa reflejadas en sus ojos cansados. «Aceptaré lo que sea necesario para hacer lo correcto». Aunque sea 25 años tarde, Nena sintió una extraña mezcla de emociones. Disgusto por los actos de su padre, compasión por el sufrimiento de Óscar, confusión ante las nuevas conexiones familiares descubiertas e incertidumbre sobre lo que todo esto significaría para su futuro. «Necesito tiempo», dijo finalmente, levantándose. «Todos necesitamos tiempo para procesar esto». Mientras se dirigía hacia la puerta,
Óscar la llamó. Nena. Ella se detuvo, volviéndose hacia él. Hay algo más que deberías saber, dijo su voz más suave. Cuando Isabel murió, dejó una carta para Elena, para cuando fuera mayor. En ella hablaba de su búsqueda por encontrar a su hermana gemela, de lo emocionada que estaba ante la posibilidad de ampliar su familia. Tu madre nunca te conoció, pero Isabel soñaba con el día en que tú y Elena pudieran crecer como primas, casi como hermanas. Las lágrimas que Nena había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Era demasiada pérdida, demasiados y sí que nunca se realizarían, demasiados futuros alternativos robados por las acciones de hombres ambiciosos. Te veré mañana, logró decir antes de salir rápidamente de la biblioteca, mientras caminaba por los pasillos de la mansión que siempre había considerado su hogar seguro. Nena se sentía como una extraña. Las fotografías familiares que adornaban las paredes parecían ahora reliquias de una historia parcialmente falsificada. ¿Cuántos otros secretos permanecían enterrados bajo la perfecta fachada de la dinastía Aguilar? Al llegar a su habitación, cerró la puerta y finalmente se permitió derrumbarse, las lágrimas fluyendo libremente mientras abrazaba la fotografía que Óscar le había dado. En ella veía no solo el rostro de una tía que nunca conocería, sino también fragmentos de una vida alternativa que le había sido robada. Crecer conociendo a su prima, compartir cumpleaños y navidades, tener una familia extendida basada en algo más que alianzas empresariales. Entre lágrimas, tomó su teléfono y buscó Elena Talamantes, arquitecta, Barcelona. Los resultados mostraron a una mujer de su edad, con su mismo color de ojos y una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar a pesar de nunca haberla visto antes. En las fotos profesionales, Elena aparecía junto a edificios modernos y sostenibles, especialidad por la que había ganado varios premios internacionales. Mi prima, pensó Nena, la palabra extraña y reconfortante a la vez, una conexión de sangre no contaminada por las mentiras y traiciones que acababa de descubrir. Mientras observaba las imágenes de esta mujer que compartía su ADN pero no sus privilegios, Nena comenzó a vislumbrar un camino a seguir entre las ruinas de su historia familiar, un camino que quizás podría conducir no a la restauración de lo que nunca fue, sino a la construcción de algo nuevo y auténtico, a partir de los fragmentos de verdad finalmente revelados. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de revelaciones, negociaciones y profundas reflexiones personales. Nena se había trasladado temporalmente a su apartamento en Condesa, necesitando distancia física de la mansión familiar y de todo lo que ahora representaba. Desde allí seguía las noticias sobre la caída de las acciones de Automotriz Aguilar y las especulaciones desenfrenadas de la prensa financiera. El comunicado oficial de la empresa, redactado meticulosamente por el equipo legal y de relaciones públicas, anunciaba el redescubrimiento y reconocimiento del ingeniero Óscar Talamantes como colaborador fundamental en las innovaciones tecnológicas tempranas de Automotriz Aguilar. La declaración hablaba vagamente de confusiones históricas en los registros de patentes, que ahora serían rectificadas de manera amigable y justa. La superficialidad del comunicado provocaba náuseas en Nena. Reducir 25 años de injusticia a confusiones históricas le parecía otra traición más. Sin embargo, comprendía la necesidad de proteger a los miles de empleados inocentes cuyo sustento dependía de la estabilidad de la empresa. Mientras bebía su café matutino en la terraza de su apartamento, contemplando el bullicio de la ciudad que despertaba, su teléfono vibró con un mensaje de Óscar. Elena ha aceptado hablar contigo. Está en videoconferencia desde Barcelona esta tarde. ¿Te parece bien a las 5? Nena sintió que su corazón se aceleraba. Llevaba días preparándose mentalmente para este momento, imaginando qué diría a esta prima que nunca supo que tenía, cómo explicaría la monstruosa injusticia que había separado a sus familias. Perfecto, respondió con dedos temblorosos. ¿Dónde? En mi hotel, habitación 712, Hotel Presidente Intercontinental. Nena pasó las horas siguientes en un estado de ansiedad creciente. Cambió de ropa 3 veces, indecisa sobre qué imagen proyectar. Debía verse profesional, casual. ¿Qué esperaría Elena ver? Finalmente optó por un atuendo sencillo: jeans, blusa blanca y un blazer estructurado, un equilibrio entre la heredera corporativa que había sido hasta hace unos días y la mujer en busca de su identidad que se estaba convirtiendo. A las 4:30 de la tarde, su chofer la dejó frente al hotel de lujo en Polanco. Mientras subía en el ascensor hacia el 7º piso,
Nena intentaba calmar su respiración acelerada. Este encuentro representaba mucho más que conocer a un familiar desconocido. Era el primer paso para reconstruir una narrativa familiar basada en la verdad. Oscar abrió la puerta antes de que ella tocara, como si hubiera estado esperando ansiosamente su llegada. Vestía de manera simple pero elegante, muy lejos de su disfraz de vagabundo o del traje prestado de la gala. Comprendió Nena, era el verdadero Oscar, un hombre digno reclamando finalmente su lugar en el mundo. «Pasa», invitó él haciéndose a un lado. «Elena se conectará en 15 minutos». La suite estaba impecablemente ordenada, con una computadora portátil abierta sobre la mesa del comedor. 2 tazas de café esperaban junto a ella. «¿Nerviosa?», preguntó Oscar, ofreciéndole asiento. «Aterrada», admitió Nena con una sonrisa tensa. «¿Qué le has contado exactamente?». Oscar se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Todo», respondió simplemente. «La verdad completa, sobre el accidente, sobre tu madre y la mía, sobre cómo nos encontramos». Hizo una pausa. «También le dije que tú no sabías nada hasta hace unos días». Nena asintió, agradecida por ese último detalle. No quería que Elena pensara que había sido cómplice del encubrimiento. «¿Cómo lo tomó?». «Está conmocionada, como era de esperarse», explicó Oscar. «Pero Elena siempre ha sido fuerte. Creció sin madre, con un padre que pasó años recuperándose física y emocionalmente. Aprendió a procesar el dolor y seguir adelante. Algo en la forma en que hablaba de su hija, con ese orgullo mezclado con tristeza, tocó profundamente a Nena. Este hombre no solo había sido robado de su trabajo e identidad profesional, había sido robado de la oportunidad de ver crecer a su hija día a día. «Lo siento tanto», murmuró las palabras completamente inadecuadas, «por todo lo que mi familia les hizo». Oscar la miró con una expresión que Nena no logró descifrar del todo. «Tú no eres responsable de los actos de tu padre, Nena. Al igual que Elena no es responsable de mis decisiones». Antes de que pudiera responder, la computadora emitió el inconfundible tono de una llamada entrante. Ambos se tensaron, mirando la pantalla donde aparecía el nombre Elena Talamantes. «¿Lista?», preguntó Oscar suavemente. Nena asintió, incapaz de hablar. Oscar aceptó la llamada y la pantalla se iluminó con la imagen de una mujer joven en un apartamento luminoso. Elena Talamantes tenía el pelo castaño recogido en una coleta casual, ojos marrones expresivos que Nena reconoció como idénticos a los suyos, y una expresión cautelosa pero curiosa. El parecido con las fotografías de Isabel era asombroso. «Hola, papá», saludó Elena, su voz ligeramente distorsionada por la conexión digital, pero inconfundiblemente cálida. «Hola, cariño», respondió Oscar, su rostro transformándose con una sonrisa que Nena nunca había visto antes. «Ella es Nena». Elena centró su atención en Nena, estudiándola con la intensidad de quien busca conexiones, similitudes, reflejos de sí misma en una extraña que resulta ser familia. «Hola, Nena», dijo finalmente. «Es muy extraño conocerte así». «Lo sé», respondió Nena, su voz temblorosa. «Para mí también. Hace una semana ni siquiera sabía que existías». Un silencio incómodo descendió sobre la conversación. ¿Cómo proceder cuando el vínculo que te une a alguien está teñido de tragedia y secretos? «Tienes los ojos de mamá», comentó Elena repentinamente. «Papá siempre dice que yo me parezco más a su lado de la familia, pero tú eres como ver sus fotografías cobrando vida». La observación, tan íntima y directa, rompió algo en Nena. «Nunca supe que mi madre tenía una hermana», dijo, las lágrimas amenazando con derramarse. «Toda mi vida ha sido una mentira construida sobre secretos». Elena asintió comprendiendo. «Mi vida también se construyó sobre ausencias», respondió. «La ausencia de mi madre, la presencia intermitente de mi padre durante años, los silencios sobre cómo murió ella, por qué él desapareció durante tanto tiempo». Oscar bajó la mirada, el dolor evidente en su expresión. «Les fallé a ambas», murmuró. «A ti por no estar presente, Elena, y a ti, Nena, por no descubrir la verdad antes». «No, papá», intervino Elena firmemente. «Tú no nos fallaste. Tú sobreviviste. ¿Qué es lo más difícil a veces? Los que fallaron fueron los hombres que pusieron el dinero por encima de la vida humana, por encima de la familia». La franqueza de Elena resultaba refrescante para Nena, acostumbrada a los eufemismos corporativos y las medias verdades del mundo empresarial. «¿Cómo podemos reconstruir algo a partir de esto?», preguntó Nena, la pregunta dirigida tanto a Elena como a sí misma. «¿Cómo compensamos 25 años de separación forzada?». «No podemos», respondió Elena simplemente. «No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos crear algo nuevo a partir de aquí, conocernos como adultas,
como mujeres formadas por circunstancias diferentes, pero unidas por la sangre y por una historia compartida de pérdida. La claridad y sensatez en las palabras de Elena impactaron a Nena. Esta mujer, criada sin los privilegios y comodidades que ella había dado por sentados, parecía poseer una sabiduría que Nena apenas comenzaba a vislumbrar. La conversación fluyó gradualmente hacia terrenos más personales. Elena habló de su trabajo como arquitecta especializada en diseños sostenibles, de su vida en Barcelona, de su reciente compromiso con una violinista de la Orquesta Sinfónica. Nena compartió su trabajo en la fundación, sus sueños de transformarla en algo más que un instrumento de relaciones públicas corporativas. A medida que hablaban, Óscar permanecía mayormente en silencio, observando con una mezcla de dolor y esperanza cómo estas dos mujeres, fragmentos de familias destrozadas, comenzaban a tejer conexiones a través del abismo del tiempo y la distancia. Tras casi 2 horas de conversación, interrumpida ocasionalmente por la emoción abrumadora, Elena miró su reloj. «Tengo que irme», anunció con evidente reluctancia. «Pero me gustaría que esto no sea una conversación única». «Por supuesto que no», respondió Nena rápidamente. «De hecho, estaba pensando, quizás podrías venir a México, o yo podría visitarte en Barcelona». Elena sonrió, y Nena vio en esa sonrisa ecos de su propia madre, de fotografías que atesoraba de una mujer que nunca supo que tenía una gemela. «Me gustaría eso», dijo Elena. «Pero hay algo que quiero dejar claro, Nena». «¿Qué cosa?» «No busco compensaciones económicas ni parte de la fortuna Aguilar», afirmó Elena con dignidad. «Construí mi vida sin ese dinero y no lo necesito ahora. Lo que quiero es conocer a mi familia, entender de dónde vengo y quizás algún día visitar la tumba de mi tía, a quien nunca conocí». Las palabras golpearon a Nena con fuerza inesperada. No se había dado cuenta de cuánto temía que Elena y Óscar la vieran principalmente como una fuente de compensación financiera. La claridad moral de Elena disipó ese temor, reemplazándolo con una admiración creciente. «Gracias», respondió simplemente, «y me encantaría llevarte a visitar a mi madre cuando vengas». Tras las despedidas, promesas de mantenerse en contacto y planes tentativos para un encuentro en persona, la llamada terminó, dejando a Nena y Óscar en un silencio cargado de emociones. «Ella es increíble», comentó Nena finalmente. «Lo es», asintió Óscar con orgullo patente. «Siempre lo ha sido, incluso en los momentos más difíciles. Tiene tu fortaleza», observó Nena. «Y la belleza de su madre». Óscar sonrió con tristeza. «Isabel estaría orgullosa de ella, y creo que tu madre también lo estaría de ti, de cómo has manejado todo esto». La mención de Mercedes Quintana de Aguilar trajo nuevas preguntas a la mente de Nena. «¿Crees que mi madre realmente nunca supo sobre Isabel? ¿Nunca sintió esa conexión que dicen que tienen los gemelos?» Óscar consideró la pregunta por un momento. «Los registros de adopción estaban sellados en aquella época», respondió. «Isabel solo comenzó a investigar cuando empezó a tener sueños recurrentes sobre una niña idéntica a ella. Pensó que eran fantasías hasta que encontró documentos que sugerían que podría haber sido parte de un parto múltiple. Mi madre también tenía esos sueños», murmuró Nena recordando confidencias nocturnas de su infancia. «Solía contarme sobre una niña que la visitaba en sueños, tan parecida a ella que era como mirarse en un espejo». La revelación quedó suspendida entre ellos, otra pieza de un rompecabezas trágico que nunca se completaría del todo. «Nena, hay algo más que debes saber», dijo Óscar tras un momento de silencio. «Algo que no mencioné frente a tu padre o Mateo». Ella lo miró, repentinamente alerta. «¿Qué es?» En el accidente del laboratorio había documentos que no solo detallaban los diseños de motores, había investigaciones sobre combustibles alternativos, tecnologías que podrían haber reducido dramáticamente la dependencia del petróleo, y esos proyectos nunca vieron la luz bajo Automotriz Aguilar, explicó Óscar. «Fueron archivados, suprimidos. Años después, cuando finalmente pude acceder a registros corporativos filtrados, descubrí que poco después del accidente, tu padre firmó acuerdos exclusivos con Petromex. Las implicaciones eran claras y devastadoras. ¿Estás diciendo que mi padre no solo robó tus inventos, sino que enterró deliberadamente tecnologías que podrían haber beneficiado al medio ambiente? Estoy diciendo que el dinero y las conexiones políticas siempre fueron más importantes para él que la innovación real», respondió Óscar. «No te lo cuento para causarte más dolor, sino porque ahora que estás tomando las riendas de la fundación, quizás tengas el poder de rescatar esos proyectos». Nena procesó la información, sintiendo cómo reestructuraba nuevamente su comprensión de su padre y del imperio familiar. «Ayúdame»,
dijo finalmente, su decisión formándose en tiempo real. Ayúdame a encontrar esos proyectos, a revivirlos. Oscar la miró sorprendido. ¿Estás proponiéndome trabajar contigo? Estoy proponiéndote una forma de justicia que va más allá de compensaciones económicas o reconocimientos tardíos, explicó Nena, su voz ganando fuerza. Una justicia que honre el trabajo de tu vida y potencialmente beneficie a millones. La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Era más que una oferta profesional. Era una invitación a reconstruir algo desde los cimientos, a transformar una historia de traición en un legado de redención. Tendría que pensarlo, respondió Oscar finalmente. Mi relación con todo lo relacionado a Automotriz Aguilar es complicada. Lo entiendo, asintió Nena, y respetaré tu decisión, cualquiera que sea. Se levantó, recogiendo su bolso. Repentinamente consciente de la intimidad de la situación, estaban solos en una habitación de hotel, unidos por lazos familiares indirectos, pero también por una conexión personal que se había formado en los extraños días desde su encuentro junto al Lamborghini. Gracias por permitirme conocer a Elena, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Significa más de lo que puedo expresar. Oscar la acompañó, manteniendo una distancia respetuosa. Ella también necesitaba esto, respondió. Todos lo necesitábamos. En la puerta, Nena se detuvo, enfrentando una pregunta que había estado rondando en su mente. Si no nos hubiéramos encontrado ese día en la calle, ¿habrías seguido con tu plan original? Exponiendo públicamente a mi padre, destruyendo Automotriz Aguilar. Oscar consideró la pregunta por un momento. Sinceramente no lo sé, admitió. Durante años, la venganza fue lo único que me mantuvo en pie. Pero cuando descubrí la conexión entre nuestras familias, algo cambió. Quizás fue la idea de que, en cierto modo, estábamos todos atrapados en la misma tragedia. La honestidad de su respuesta tocó algo profundo en Nena. A veces me pregunto quién soy realmente, confesó. Si todo lo que creía sobre mi familia es mentira, ¿qué queda de mí? Quedan tus acciones, respondió Oscar con suavidad. Queda lo que decides hacer con la verdad. Ahora que la conoces. Sus miradas se encontraron y por un instante Nena vislumbró no al enemigo de su familia, ni al tío político que técnicamente era, sino simplemente a un hombre que había sufrido enormemente y que, a pesar de todo, había encontrado la fortaleza para buscar algo más que venganza. Te llamaré mañana, prometió ella, rompiendo finalmente el momento, para discutir los próximos pasos. Mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo del hotel, Nena reflexionaba sobre cómo un encuentro casual, o quizás no tan casual, con un aparente vagabundo había desmantelado completamente su mundo. Solo para ofrecerle la oportunidad de reconstruirlo sobre cimientos más auténticos, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena, enviado solo a ella. Gracias por tu apertura hoy, a pesar de las circunstancias. Me alegra haberte encontrado, prima. Quisiera conocer más sobre la mujer que mi madre nunca pudo conocer. ¿Podrías enviarme fotos de mi tía Mercedes, con lágrimas en los ojos? Nena respondió, por supuesto. Y me encantaría ver más fotos de Isabel también. Tenemos 25 años de historias familiares que compartir. Mientras salía del hotel hacia la ciudad que se oscurecía, Nena sentía que por primera vez en días respiraba plenamente. El dolor y la traición seguían allí, pero ahora existía junto a la posibilidad de nuevas conexiones, de verdades por fin reveladas, y de un futuro que ella misma podría moldear. Libre de las sombras del pasado, el auditorio del Centro de Innovación Tecnológica estaba lleno hasta la última fila. Ejecutivos de las principales empresas automotrices, representantes gubernamentales, periodistas especializados y estudiantes de ingeniería se habían reunido para el lanzamiento oficial de la iniciativa Talamantes para energías sustentables, un proyecto revolucionario respaldado por la recién reestructurada Fundación Aguilar Talamantes. En el escenario, bajo luces que hacían brillar su vestido azul cobalto, Nena Aguilar Quintana aguardaba el momento de presentar a la audiencia al hombre que apenas 3 meses atrás había entrado en su vida como un aparente vagabundo tocando el motor de su Lamborghini. Buenos días a todos, comenzó, su voz clara y segura, captando inmediatamente la atención del público. Hace 25 años, un brillante ingeniero mexicano desarrolló tecnologías que podrían haber transformado nuestra relación con los combustibles fósiles y la energía. Esas innovaciones fueron suprimidas, enterradas bajo acuerdos corporativos y ambiciones personales. Hoy, finalmente, verán la luz.
En la primera fila, Mateo observaba a su hermana con expresión indescifrable. Había aceptado a regañadientes la reestructuración de la empresa familiar, entendiendo que era la única forma de sobrevivir al escándalo que había sacudido los cimientos de Automotriz Aguilar. Gustavo Aguilar no estaba presente. Su salud se había deteriorado rápidamente tras las revelaciones y ahora rara vez abandonaba la mansión familiar. La historia de estas tecnologías es también una historia personal, continuó Nena. Una historia de traición, pérdida y finalmente redención. Es mi honor presentarles al hombre cuya visión está finalmente siendo reconocida y cuyo trabajo guiará el futuro de nuestra industria, el ingeniero Óscar Talamantes. Los aplausos resonaron mientras Óscar subía al escenario, luciendo una dignidad que ningún traje de diseñador podría conferir. Se veía transformado desde aquel primer encuentro, el cabello pulcramente cortado, la barba arreglada, los ojos brillantes con una nueva determinación. Sin embargo, conservaba esa autenticidad fundamental que había captado la atención de Nena desde el primer momento. Gracias, Nena, dijo Óscar tomando el micrófono. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose brevemente en caras conocidas. Elena, que había volado desde Barcelona para la ocasión, le sonreía desde la primera fila junto a su prometida. Alberto Rincón, ahora convertido en aliado improbable en la reestructuración de la empresa, asentía respetuosamente. Comencé mi carrera creyendo en el poder de la innovación para cambiar el mundo, continuó Óscar. Creía que las buenas ideas encontrarían siempre su camino, que el mérito sería reconocido. Aprendí de la manera más dura que el mundo no siempre funciona así. El silencio en la sala era absoluto. La historia de Óscar Talamantes había captado la imaginación pública, el genio robado, el hombre que perdió todo y que ahora, como un fénix, resurgía de las cenizas de su propia vida. Pero hoy no estamos aquí para mirar al pasado, sino al futuro, continuó, su voz ganando fuerza. Las tecnologías que presentamos hoy representan 25 años de desarrollo, ideas que mantuve vivas incluso en mis momentos más oscuros. Con un gesto, activó la presentación en la pantalla gigante tras él. Diagramas, prototipos y simulaciones mostraban sistemas de propulsión híbrida avanzados, métodos de almacenamiento de energía revolucionarios y procesos de fabricación que reducían drásticamente la huella de carbono. Durante la siguiente media hora, Óscar explicó con claridad y pasión los detalles técnicos de innovaciones que, según los expertos presentes, podrían alterar fundamentalmente el panorama energético global. A lo largo de su presentación, Nena lo observaba desde un lateral del escenario, maravillada no solo por su brillantez técnica, sino por su capacidad para haber preservado esa pasión creativa a pesar de todo lo que había sufrido. Al concluir la presentación técnica, Nena volvió a unirse a Óscar en el escenario. La iniciativa Talamantes no es solo un proyecto tecnológico, explicó ella. Es un compromiso con la verdad, con reconocer errores del pasado y construir un futuro mejor. Por eso, me complace anunciar que todos los desarrollos presentados hoy estarán disponibles bajo licencias abiertas para investigadores e instituciones educativas en países en desarrollo. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Era una decisión sin precedentes en una industria conocida por proteger celosamente sus patentes y tecnologías propietarias. Además, continuó Nena, el 30% de los beneficios generados por estas tecnologías se destinará a becas para jóvenes ingenieros de comunidades marginadas, porque creemos que el verdadero legado de una idea no es el dinero que genera, sino las vidas que transforma. Los aplausos espontáneos interrumpieron sus palabras. En la primera fila, Elena se secaba discretamente una lágrima, orgullosa de su padre y de la prima que apenas comenzaba a conocer. Tras la conferencia, mientras los asistentes se dispersaban para el cóctel de celebración, Nena y Óscar se retiraron a una pequeña sala anexa, necesitando un momento de tranquilidad antes de enfrentar las inevitables rondas de networking y entrevistas. Lo logramos, dijo Nena, dejándose caer en un sillón con un suspiro de alivio. Tú lo lograste, corrigió Óscar sentándose frente a ella. Sin ti, estas ideas seguirían enterradas en mis cuadernos. La relación entre ellos había evolucionado durante los intensos meses de trabajo conjunto. Lo que comenzó como una alianza incómoda, nacida de revelaciones traumáticas, se había transformado gradualmente en respeto profesional y, finalmente, en amistad genuina. ¿Has hablado con tu padre?, preguntó Óscar, la pregunta cuidadosamente neutral,
Nena negó con la cabeza. No desde hace 2 semanas. Se niega a discutir cualquier cosa relacionada con la reestructuración o contigo. Mateo dice que pasa los días revisando viejos álbumes de fotos, especialmente de mamá. Una sombra de compasión cruzó el rostro de Óscar. A pesar de todo lo ocurrido, la evolución de su relación con Nena le había permitido ver el caso de Gustavo Aguilar con ojos más complejos, no como un villano unidimensional, sino como un hombre que había tomado decisiones terribles, motivado por ambición y miedo, y que ahora pagaba el precio en una vejez solitaria. «Deberías visitarlo», sugirió suavemente. «A pesar de todo, sigue siendo tu padre». Nena lo miró sorprendida. «¿Tú defendiendo a mi padre, el mundo realmente ha dado un vuelco?» «No lo defiendo», aclaró Óscar, «pero he aprendido que el resentimiento consume más a quien lo alberga que a quien lo recibe. Y tú mereces paz, nena». Ella consideró sus palabras, reconociendo la sabiduría nacida de la experiencia dolorosa. «Quizás tengas razón», concedió finalmente. «Iré este fin de semana». Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Elena asomó la cabeza, su sonrisa iluminando la habitación. «Interrumpo. Los periodistas están impacientes por entrevistarte, papá y Nena. El embajador sueco pregunta específicamente por ti. Diles que vamos en un minuto», respondió Nena, levantándose y alisando su vestido. Elena asintió y cerró la puerta, dejándolos nuevamente a solas. «Es asombroso lo mucho que se parece a su madre», comentó Nena. «Y a la mía». «Y a ti», añadió Óscar con una sonrisa. «Cuando las veo juntas, es como si el tiempo y la distancia nunca hubieran existido». La observación, tan simple y verdadera, tocó algo profundo en Nena. En los últimos meses, su relación con Elena se había convertido en un ancla inesperada, un vínculo familiar no contaminado por las mentiras y manipulaciones que habían marcado su vida anterior. «¿Estás lista?», preguntó Óscar ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso que contrastaba con su primer encuentro junto al Lamborghini. Nena colocó su mano sobre su antebrazo, el contacto casual pero significativo. «Lista», mientras caminaban hacia la sala principal, donde periodistas, inversores y curiosos aguardaban. Nena reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquel atardecer en Polanco. Un viaje que había desmantelado su comprensión de sí misma y de su familia, solo para ofrecerle la oportunidad de reconstruir su identidad sobre cimientos más auténticos, por cierto, dijo Óscar mientras se aproximaban a las puertas. «Nunca te pregunté qué pasó con tu Lamborghini». Nena sonrió. El recuerdo de aquel primer encuentro, ahora teñido de una ironía casi dulce. «Lo vendí», respondió. «Utilicé el dinero para financiar una beca para mujeres ingenieras». La sorpresa en el rostro de Óscar dio paso a una sonrisa de aprobación. «Buena decisión. Aprendí del mejor», respondió ella. Y con esas palabras entraron juntos a la sala, donde el futuro que habían imaginado comenzaba a tomar forma tangible. En los días y meses que siguieron, la iniciativa Talamantes se convirtió en un caso de estudio global sobre cómo la innovación tecnológica podía combinarse con justicia social y responsabilidad ambiental. Las tecnologías desarrolladas por Óscar, finalmente liberadas al mundo, comenzaron a transformar la industria automotriz y energética, no solo en México, sino internacionalmente. Nena finalmente visitó a su padre en la mansión familiar, un encuentro doloroso pero necesario donde ambos comenzaron el largo proceso de redefinir su relación sobre bases más honestas. Gustavo, envejecido prematuramente por la culpa y el arrepentimiento tardío, encontró cierto consuelo en conocer a Elena, la sobrina cuya existencia había ayudado a ocultar durante décadas. Elena regresó a Barcelona, pero comenzó a visitar México regularmente, construyendo con Nena una relación que, si bien no podía recuperar los años perdidos, creaba algo nuevo y valioso. Juntas visitaron las tumbas de sus madres, hermanas gemelas separadas por el destino y la ambición humana, prometiendo silenciosamente honrar su memoria con vidas vividas con integridad. Y Óscar, el hombre que una vez se disfrazó de vagabundo para sobrevivir en los márgenes de la sociedad que lo había rechazado, encontró no solo justicia, sino algo que había creído perdido para siempre, un sentido de pertenencia, una nueva familia formada no por la sangre, sino por decisiones conscientes de reparación y reconciliación. La historia que comenzó con un grito indignado, «No toques ese coche», junto a un Lamborghini verde en una calle exclusiva de Polanco, se transformó en un recordatorio poderoso de que a veces nuestros encuentros más significativos ocurren cuando menos los esperamos y con las personas más improbables. Porque al final, lo que realmente importa
no es el coche que conducimos o la ropa que vestimos, sino las conexiones auténticas que forjamos, las injusticias que reparamos y el legado de verdad y compasión que construimos, incluso desde los escombros de vidas destrozadas por secretos y traiciones.